¿Se acuerdan que la semana pasada, en la clase del jueves, empezamos a ver algo de combinatoria, ¿no? Y vimos los dos principios fundamentales de la combinatoria, que eran el principio de la multiplicación y el principio de la suma. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que el principio de la multiplicación se representaba mediante un árbol? Y teníamos un procedimiento 1 que se realizaba y a continuación se realizaba un procedimiento 2 y multiplicábamos la cantidad de veces, y en cambio en el principio de la suma teníamos un procedimiento 1 y un procedimiento 2 y hacíamos o uno o el otro, y por eso se sumaban. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a ver ahora, con estos dos principios uno puede resolver casi la mayoría de todos los problemas de la combinatoria. Pero ¿qué pasa? Hay algunas situaciones que se repiten y entonces se dan tan frecuentes que vale la pena ponerles nombre propio y desarrollar alguna fórmula para calcularlas más fácilmente. Entonces, ustedes seguramente estuvieron leyendo variaciones, permutaciones, variaciones simples y variaciones con repetición y permutaciones. Entonces, ¿qué son las variaciones simples? ¿Qué ideas sacaron de lo que leyeron o qué dudas surgen de las variaciones simples? Las variaciones simples son un gran silencio. A ver, ¿alcanzaron a leer, chicos? ¿O se tomaron el día del niño en serio? Yo No, lo es un leí. chiste, pero ¿lo leíste? ¿Y? ¿Se entiende o no se entiende nada? Yo la verdad no entendí mucho de este apunte. La primera parte sí, o sea, lo que vimos en la clase pasada, pero esto como que no. ¿No? ¿No se entiende? Bueno, pero es importante que aunque no lo entiendan, porque por ahí no queda claro, lo lean, para que cuando lo discutimos acá, ustedes me puedan decir, mira, no entendí esto, se lo traen anotado, se lo traen señalado en el apunte, me dicen, mira, acá esta definición no se entiende qué quiere decir, o acá no se entiende por qué esta cuenta da tal cosa. Y si no plantean eso, para que por lo menos al escucharlo por segunda vez o al repetir nosotros las ideas, a ustedes se les aclare un poco más. Vamos a ver un ejemplo de variaciones simples para ver de qué se trata. ¿Nadie más? ¿Nadie tiene idea de qué se tratan las variaciones simples? ¿O qué lo caracteriza las variaciones simples? Bueno, pero no se olviden que no vamos a desarrollar acá en la reunión, porque sería sumamente tedioso y no es la idea de la metodología, la totalidad de los temas. Vamos a discutir sobre los temas. Necesitamos que ustedes los lean antes. Si yo les digo con las 5 letras vocales, ¿cuántas palabras de 3 letras se pueden formar? ¿Usted qué me dice? Y las palabras son con o sin sentido. Eso es lo que se llama anagrama. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con 5 vocales? Si no puedo repetir. ¿Cómo harían para contar la cantidad de palabras que pueden formar? Puede ser que en el primer espacio de de la palabra hay 5 posibilidades de usar una vocal y después ya en la segunda sean 4 porque ya no se puede repetir la de la primera, el primer dígito, la primera vocal, perdón. Bien, muy bien. Y después de eso, si necesito 3 letras, Y serían las 5 vocales menos 2 que ya se utilizaron en las 2 primeras. claro. O sea, tengo 5 para la primera, 4 para la segunda y 3 para la tercera. ¿Está bien? A esto te referís, ¿no es cierto? Sí, profe, a eso me refería. Ahí está, perfecto, muy bien. ¿Y por qué este razonamiento es válido?
Porque para encontrar las distintas palabras de 3 letras, lo que tengo que hacer es un procedimiento en donde primero elijo la primera letra, tengo 5 posibilidades, luego elijo la segunda letra, como ya usé una, me quedaron 4, tengo 4 posibilidades, y luego elijo la tercera letra, como ya usé 2, me quedaron 3 posibilidades. Y entonces, la cantidad de palabras que yo puedo hacer teniendo 5 posibilidades para la primera letra, 4 para la segunda y 3 para la tercera, ¿cuánto me da? 60. 60. ¿Por qué? ¿Qué hago con esos números? ¿Los multiplico o los sumo? Los multiplico. ¿Y por qué los multiplico? Porque por cada una de las 5 maneras de elegir la primera letra, tengo 4 maneras para elegir la segunda. O sea que si yo quisiera elegir 2 letras, serían 5 posibilidades para la primera, por cada una de esas 5 tengo 4, así que 5 por 4, 20. Y luego, por cada una de esas 20 posibilidades de elegir 2 letras, tengo 3 posibilidades para la tercera, 20 por 3, 60. Por eso es que es válido el principio de la multiplicación. ¿Ok? Bueno, el tema es, bien, esta situación de tener una determinada cantidad de elementos, por ejemplo 5 vocales, y tener que dentro de esos 5 elementos elegir otra cantidad, por ejemplo 3, se da muy seguido. Y además, lo que se da muy seguido, con mucha frecuencia, es que yo no pueda repetir los elementos, y además de no poder repetirlos, ¿me interesa el orden en que los elijo acá o no? Sin repetir letra. Pero yo me refiero a, me interesa el orden. Suponete que yo elijo la letra A, la E y la I. Y en otra elección elijo la I, la E y la A. ¿Son distintos anagramas? ¿O es el mismo anagrama? Son distintos. Entonces interesa el orden. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, en este tipo de problemas, el orden interesa. A eso lo vamos a llamar variaciones simples. Entonces, fíjate. Variaciones simples. Dados n objetos. En nuestro caso, los n objetos eran las 5 vocales. Se van a llamar variaciones simples de esos n objetos tomados de acá. Tomados de acá, en nuestro caso, acá, ¿cuánto varía? 3. Agarrábamos 3 letras de las 5. A los distintos conjuntos que se pueden formar con los mismos, o sea, con los k elementos, de modo tal que, primero, en cada conjunto existen k elementos distintos. Este distinto me dice, no podés repetir, no podés agarrar 2 veces la misma letra. ¿Sí? Tienen que ser distintos los elementos. Y además, 2 conjuntos son distintos, 2 selecciones son distintas, si difieren o bien en algún elemento o bien en el orden de los mismos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo elijo, yo acá tenía hecho un diagramita de otra de las clases, pero por ejemplo, la A, la E y la I, la A, la E y la O, y la E, la A y la I. El primer caso y el segundo, ¿son conjuntos distintos o es el mismo conjunto? ¿Y por qué? A la luz de esta definición. A, E, I, espera, A, E, I y A, E, O, ¿son los mismos? No, sería el mismo que el de abajo, que es ahí, con el Claro, A, E, I. O está sea, los bien. dos. Entonces, los dos primeros son distintos porque difieren en algún elemento. Este tiene la I, que este no la tiene, y este tiene la O, que este no la tiene. Que es lo que dice la definición de variaciones simples. Dos conjuntos difieren si difieren en algún elemento. ¿Y el primero y el tercero son distintos o es el mismo anagrama?
Pero no me habían dicho hace un ratito que interesaba el orden. Son distintos porque Claro, difieren en el orden. utilizan los Claro, mismos elementos, pero están ordenados de manera distinta. exacto. Y a mí me interesa que estén ordenados de manera distinta porque son distintos anagramas. Entonces, el primero y el tercero son diferentes, no porque difieran en algún elemento, sino que difieren en el orden. Eso es lo que me dice la definición de variaciones. Dos conjuntos son distintos si difieren o bien en algún elemento o bien en el orden en que tengo a los elementos. ¿Sí? En ese caso, estamos en presencia de variaciones y se va a llamar siempre variaciones de n tomados de acá. Variaciones n como subíndice y k. En el caso de las vocales eran variaciones de 5 tomadas de A3. Siempre k tiene que ser menor o igual que n, porque si yo no puedo repetir, no puedo tomar más cantidad de los elementos que tengo. Con 5 vocales no puedo hacer palabras de 6 letras, salvo que pueda repetirlas. ¿No es cierto? Entonces, k siempre va a ser menor o igual que n. Y la fórmula, fíjense, cuando tengo n y tomo k, arranco con n, el siguiente es n menos 1, y el último no es n menos k, porque yo tengo que tener k números, porque son las k posiciones, pero al primero no le resté. Así que es n menos k menos 1, con lo cual me queda n menos k más 1. Fíjense, cuando yo tenía 5 tomado de A3, es 5 por 4 por 3. El último no es 5 menos 3, es 5 menos 3 menos 1, que es 2. 5 menos 2, 3. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula de variaciones de n tomados de acá. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Qué pasa cuando yo puedo repetir las vocales? Se los dejo para que lo piensen un minutito mientras voy a buscar un vasito de agua y vengo. ¿Cuántas palabras con o sin sentido de 3 letras se pueden formar si yo puedo repetir letras ahora? ¿Sí? Ya vengo, voy a buscar un vasito de agua, ustedes piénsenlo y cuando vengo me lo dicen. Bien, acá estamos. ¿Qué dicen? Profe, ¿Cómo? Sí, ahora en vez de tener, como tenías antes, 5 lugares para el primero, 4 para el segundo y 3 para el tercero, vas a tener 5 lugares, 5 posibilidades en cada una. 5 posibilidades en cada una. Muy bien. Así que Sigo van a ser, teniendo... sí, Sí. Decime. que vas a multiplicar 5 por 5 por 5 y te va a dar 125. Exacto. Sigo teniendo 3 lugares, porque los lugares están relacionados con cuántas letras tengo que elegir. En cambio, los números que vos me decís, 5 por 5 por 5, son las posibilidades que tengo para cada letra. Tengo 5 posibilidades, como dijiste muy bien, para la primera, 5 para la segunda y 5 para la tercera. Eso me va a dar 5 por 5 por 5, 5 al cubo, 125. En este caso, siguen siendo variaciones, porque me sigue importando el orden, ¿sí? El mismo anagrama con las mismas letras, pero si están en distinto orden me da distinto anagrama, pero la diferencia es que ahora puedo repetir letras. Entonces, ya no es 5 por 4 por 3, sino que es 5 por 5 por 5, 5 al cubo. Y entonces la definición me va a decir que si tengo n objetos, vamos a llamar variaciones con repetición de esos objetos tomados de acá a los distintos conjuntos que se pueden formar, de modo tal que en cada conjunto existen k elementos. ¿Qué cambio con respecto a la definición anterior? Hoy que decía k elementos
distintos. ¿Y eso qué quiere decir? Al ser distintos, no podemos. Por ejemplo, si yo tengo que armar con un grupo de 10 personas comisiones de 3, en donde en esa comisión tengo un presidente, un vicepresidente y un tesorero. ¿De cuántas maneras puedo hacer esas comisiones? ¿Se entendió la premisa? Sí, sí, se entendió. Bien. Con 10 personas, comisiones de 3. Presidente, vice y tesorero. ¿De cuántas maneras puedo armar esas comisiones? ¿Puede ser que se trate de una variación simple? A ver, ¿por qué serían variaciones simples? ¿Quién sería N y quién sería K? N serían 10 personas y K serían 3. Muy bien, porque tengo N elementos, 10, y tengo que elegir 3 para la comisión. Y después, ¿interesa el orden o no interesa el orden? Sí, interesa. Sí, porque si es presidente, vicepresidente y tesorero, no es lo mismo que yo vaya en la misma comisión como presidente, como vice o como tesorero. Entonces, interesa el orden. Entonces estamos en presencia de variaciones. ¿Puedo repetir o no puedo repetir? No, porque una variación simple te dice que no. Claro, pero en realidad vos no me dejás repetir porque querés que sean variaciones. Y yo tendría que hacer al revés. Si el problema me deja repetir, ya no serían variaciones simples. O sea, no puedo. Yo tengo que elegir si es variaciones simples o con repetición según el problema, no que el problema responda a lo que quiero. Pero acá, si yo tengo que elegir comisión de 3 personas, si yo me elijo a mí mismo de presidente y vice, y venís vos de tesorera, ¿cuántos somos? ¿3 o somos 2? 2. Somos 2. Entonces, cuando elijo comisiones de personas, no tiene sentido repetir las personas, porque tengo menos personas que las que tengo que elegir. Entonces, no siempre el problema me va a decir claramente puede repetir o no, como me decía con las vocales. Pero a veces el contexto del problema me indica si es posible repetir o no. Entonces, no puedo repetir. Entonces, son variaciones simples sin repetición.
Y entonces, ¿cuánto me da esto por resultado? ¿Cómo lo calculo? Variaciones de cuánto tomado de a cuánto. Variación de A10 tomadas de A3. Muy bien. De 10 tomados de a 3. Sería 10 por 9 por 8. 10 por 9 por 8. Lo puedo hacer recordando los 3 guioncitos, y si no, ¿hasta dónde llego? Hasta 10 menos 3 más 1. 10 menos 3, 7 más 1, 8. Eso era el significado de esta fórmula. N menos K más 1. ¿Sí? Bien. Ahora un problema parecido. Tengo 10 colores y tengo que hacer banderas de 3 franjas horizontales, en donde toda la franja es del mismo color. ¿Se entiende? 3 franjas horizontales. ¿Cuántas banderas distintas puedo hacer? Bueno, lo de arriba, ¿cuánto me da? 10. 9 por 8, 72. Por 10, 720, ¿no? ¿Y acá? ¿Cuántos elementos tengo? ¿Y cuántos 720. tengo que elegir? 10. No, no. 10. Bueno, si tenés 10 10. elementos, tenés que elegir 3. Muy bien. ¿Interesa el orden? No. ¿No? A ver, si yo hago una bandera que sea roja, azul y amarilla, y hago otra que sea azul, amarilla y roja, ¿es igual la bandera o son diferentes? No, son diferentes banderas. Son diferentes, ¿no? De hecho, hay países que tienen los colores invertidos y son diferentes banderas. Entonces, si los mismos colores dispuestos en diferentes franjas me dan diferentes banderas, ¿interesa o no interesa el orden? No. No interesa el orden. Si no me interesara, Sí. sería lo mismo poner Sí, roja, interesa. azul y amarilla. Sí interesa, ¿no? Por eso son diferentes. ¿No? A ver, lo voy a escribir con símbolos. Si yo hago roja, azul y verde, y otro viene y hace azul, verde y roja, ¿son banderas distintas o no? Sí. Sí. Entonces, el orden en que elijo los colores, si yo siempre elijo primero el color de arriba, después el del medio y después el de abajo, el orden en que dispongo los elementos que elijo, interesa. ¿Ok? Perfecto. Entonces son variaciones. ¿Puedo repetir o no puedo repetir? Sí, se puede. Sí. Sí, se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, la bandera argentina tiene celeste, blanca y celeste. Nadie dice que no se pueda repetir. De vuelta, estoy en un problema que no dice si voy a poder repetir o no. Pero nadie dijo que yo tengo un pedazo de tela de cada color y que si no, no puedo hacer más. Se supone que yo tengo pintura para pintarlas. Entonces puedo repetir. Entonces, en este caso, el problema ¿qué sería? Variaciones Con repetición. con repetición. ¿De cuántos tomados de a cuánto? De 10 tomados de a 3. Muy bien. Y esto, por lo que vimos, es 10 por 10 por 10. exacto. O 10 al cubo, ya que sabemos la Sí. fórmula. Y eso me va a dar 1000. ¿Está bien? Entonces, esta es la diferencia de variaciones que sean con o sin repetición. ¿Está bien? En donde a veces el problema no me lo dice expresamente,
pero el contexto del problema me sugiere si puede ser que haya repeticiones o no. Bueno, esta fórmula queda medio fulera, así con puntitos suspensivos, ¿no? Entonces, para escribirla mejor, vamos a recurrir. ¿Conocen alguna operación algebraica que trabaje con el producto de un número por el que le sigue, por el que le sigue, por el que le sigue, por el que le sigue? ¿El factorial? El factorial. Muy bien. Vamos a ver si el factorial nos ayuda. ¿Sí? El factorial de un número se define, primero que nada, el número tiene que ser un número entero, un número natural, positivo. Y es igual a el producto de él por los que le siguen en orden decreciente hasta llegar al 1. Por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Me da 120. Y así para cualquier número entero. ¿Sí? Como caso particular, el factorial de 1 me da 1. El factorial de 0, donde 0 no es un número natural, pero por definición, por decreto, lo tomamos como igual a 1. Y después, por ejemplo, el factorial de menos 3. ¿Cuánto me daría? ¿Qué dicen? ¿Menos 3 es un número natural? No, No. Entonces no está definido el factorial para los números negativos. No existe. Factorial solamente para los números positivos y ahora le agregamos el 0. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me puede servir el factorial? Y por ejemplo, a ver si me quedaron aquí. Fíjense. ¿Ven ahí el archivo de Word? Factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 Sí, por profe. 1. Bien. Si yo tengo 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, puedo reemplazar eso por factorial de 10. ¿Está bien? Sí. Ahora, si yo tengo